No, 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 ya, es decir, si es tan gorda que algunos hasta repetimos. O sea, mira, tiene aquí, ahí hay vino, Anita, toda esta gente de la adoración nocturna, Luis, Jordi también de la adoración nocturna. Y el colegio, porque no, si no conoce el colegio, el colegio debe entrarlo. Vale. Yo creo que al colegio la última vez hemos coincidido con el ingreso de Mosquita, ¿no? ¿No vinisteis también a la misa de Acción de Gracias? Lo recuerdo con la misa de Acción de Gracias de Martín. ¿Dónde está el aparatito de funcionar? Aquí de esto espero que nos quede, de este barragón espero que nos quede poquito. Y mire que yo vengo del sur y en el sur somos muy de ¿Es de la Macarena? Es una Macarena. Esta no es la Virgen de la Esperanza, me parece que viene de Córdoba. Viene de Córdoba. A mí lo que pasa es que ya una vez que conoce uno la austeridad de las imágenes del norte y tal, ya son otras cosas. Funciona muy bien. Lo pondré con esto. Es una Macarena. Una Macarena.
hecho es quitar algunas diapositivas del comienzo para que nos concentremos para los que no conozcan. Primero he aumentado la declaración de los papas.
Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia. Ciertamente agradezco tanto a don Ángel García la presencia aquí entre nosotros, pues en un acto que todos conocemos algo, la Sábana Santa, lo que sin duda creo que hoy saldremos de aquí sabiendo muchísimo más sobre la Sábana Santa, ¿no? Y estamos en Cuaresma, es bonito recordarlo. Dentro de unos 10 días, lo que ahora vamos a ver que ocurrió. Y esto nos va a dar muchas pistas para descubrir la grandeza del amor del Señor. Por otra parte, pues también una cosa bonita, aunque un poco chocante, estamos en la iglesia y estamos delante del Señor. Es decir, que si consideramos que el hombre de la sábana es Jesucristo, pues a él le va a sonar un poquito esa sábana. Va a decir, allí estuve yo. Y todo lo que hay ahí, pues yo lo viví, lo sufrí. En ese sentido, creo que es bonito tener esta conferencia precisamente ante el Señor. Antes de comenzar la conferencia rezando, sí que quería muy brevemente presentar a don Ángel García Álvarez. El primer título que yo le pondría es yerno de Antonio Llobet. Antonio Llobet, cuya mujer está aquí, cuya hija también está aquí, es una persona que yo conocí pues ahora unos 25 años o algo por el estilo. Y he tenido pues el privilegio durante muchos años de todos los meses, aparte de otras cosas, hablar con él, etc. Un hombre que realmente pues murió en santidad y tuve la suerte de estar allí en la misa funeral, etc. Entonces, pues ese es el primer dato para mí, que es amigo, familia, por decir, porque hemos vivido tantísimas cosas, ¿no?, con Antonio. Dicho esto, vamos a poner títulos un poquito más oficiales. Él es, desde hace 8 años, miembro del Centro Español de Sindonología. Es decir, este centro que se dedica a conocer y, al mismo tiempo, dar a conocer la Sábana Santa. Él es arquitecto de profesión, lo notaremos también en algunos detalles técnicos sobre la belleza, el arte, etc. Y es diplomado en Ciencias Religiosas en San Dámaso, cosa pues, que también notaremos, ¿no? La idea sería que la conferencia pues, dure el tiempo que dure y luego dejar un poco de tiempo para las preguntas, que me imagino que algunas preguntas irán surgiendo. Una vez más, pues quisiera insistir en este aspecto, que son muchos datos, pero al mismo tiempo es oración y estamos ante el Señor. Creo que es una conferencia que nos puede ayudar mucho a descubrir cuánto me ha amado Cristo y hasta qué punto ha llegado su amor por mí y por los míos. Precisamente por eso, pues yo os invito a comenzar rezando un Padre Nuestro al Señor, pues pidiéndole que nos ayude a profundizar en este misterio. Nos ponemos de pie, por favor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María Dolorosa, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando quieras, muchas gracias. Empezamos. Muchas gracias, Padre Jesús Enrique, por esta invitación a estar aquí. Agradezco mucho la confianza y la oportunidad que tengo de ofrecer un poco de lo muchísimo que se conoce de este objeto arqueológico. ¿Me oyen bien? Ahora me oyen mejor. Más cerca, más cerca. Es la Sábana Santa, es el objeto arqueológico más estudiado del mundo. Son incontables las miles de horas de esfuerzo investigador que se lleva trabajando sobre este objeto y lo que falta, porque no se conoce todo todavía. Empiezo haciendo mención al Centro Español de Sindonología, que ya ha dicho el Padre Jesús Enrique, se dedica a promocionar y a difundir el conocimiento de la Sábana Santa con el ánimo de que sea con el máximo rigor científico, porque hay mucho que contrarrestar de mala información que curiosamente casi todas las cuaresmas suele venir, afirmando sin ningún fundamento técnico que es un objeto falso. Creo que con las pocas diapositivas que les voy a enseñar, creo que van ustedes a tener una opinión distinta.
En España tenemos una colección extraordinaria de reliquias como no tiene ningún otro país del mundo. Esa es una de las razones por las que el Centro Español de Sindología se fundó hace 35 años, 34 años. En Valencia está el denominado Santo Cáliz, que no existe otro cáliz en el mundo que tenga tantas ¿cómo decir? Evidencias de que puede ser el original y que lleva en España seguramente desde el siglo III. Está en Valencia y desde hace pocos años, cada 5 o 7 años, hay un año jubilar y precisamente este año se ha iniciado hace muy pocos días un nuevo año jubilar. Luego está, conocerán ustedes, el Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana, que también hace años santos, que es el pedazo de la cruz más grande que se conserva en toda la cristiandad. Y por último, el sudario de Oviedo, que es muy poco conocido, que está en la catedral y que está en España, en la catedral de Oviedo, y que llegó a España en el siglo VII, y es una extraordinaria pieza de lino que conserva más cantidad de sangre que la que hay en la sábana santa. Haré alguna referencia muy de pasada, porque tiene una importantísima relación con la sábana santa de Turín, y esto se ha sabido científicamente hace muy pocos años. Solo como introducción, primero haré una introducción para los que no conozcan mucho de la sábana santa y los que sepan, pues para que sea de recordatorio, una introducción de datos científicos para luego entrar en el objetivo de esta conferencia, que es, en realidad, es una contemplación de la pasión que sufrió Jesús utilizando los hallazgos médicos que existen sobre la sábana santa de Turín. Todos los papas han tenido un sentido de enorme veneración a esta reliquia, a este objeto arqueológico. Se destaca el Papa San Juan Pablo II, que dijo el 24 de mayo delante de la síndone, el 24 de mayo de 1998, dijo unas afirmaciones muy importantes. La sábana santa es un reto a la inteligencia. Esto va a los científicos. Para el creyente, la sábana santa es espejo del Evangelio. En la sábana santa se refleja la imagen del sufrimiento humano, es imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre, y es imagen de impotencia de la muerte y también del silencio. Dijo muchas cosas más. Esto es un extracto del documento que se encuentra, por cierto, en la página del Vaticano. No hay más que entrar y aparece enseguida el documento de lo que estuvo diciendo el Papa Juan Pablo II en Turín ese día. Pero en el siglo XX, solo limitándonos a lo que los papas desde 1950 han dicho, refiriéndose a esta sábana, son palabras muy importantes. Pío XII dijo, es un extraordinario vestigio de la pasión del Divino Redentor. Juan XXIII, cuando le mostraron en 1956 un documento muy fotográfico de una publicación nueva, especial sobre la sábana santa, dijo, el dedo de Dios está aquí. San Pablo VI, en la ostensión extraordinaria que hubo en 1978, la ostensión es cuando se saca de la caja en la que está protegida la sábana, se saca para veneración de los fieles. Y van millones de personas. No hay otro acto de veneración en la Iglesia como las ostensiones de Turín. La última creo que fue en el año 2011, si no me equivoco. Nosotros estuvimos, mi mujer y yo. Y hubo colas de 300 metros. Además, había que pedir cita. En la ostensión de 1978 dijo, es un sublime icono de la pasión, o sea, una sublime imagen de la pasión. Y San Juan Pablo II, en la audiencia general del 20 de abril de 1980, dijo que es la reliquia más espléndida de la pasión y de la resurrección. Ha dicho muchas cosas más, pero he destacado estas. Y hace pocos años, ya en el siglo XXI, en 2010, en una visita pastoral
a la Catedral de Turín, Benedicto XVI dijo: la sábana santa es el icono del sábado santo. De hecho, es una tela de sepulcro que ha envuelto el cuerpo de un hombre crucificado y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús. Esta conferencia, a partir de 30 diapositivas más adelante, cuando hablo de la pasión, lo que trata es de desarrollar esa correspondencia que afirma el Papa Benedicto y que ustedes van a ver. Corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús en la pasión. La sábana de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo en la tumba durante ese tiempo. Habla de la pasión y de la imagen, que es algo extraordinario que tiene la sábana. La sábana santa de Turín es una tela de una longitud de 4,5 metros casi, y frente al sudario de Oviedo, que es muy pequeño en comparación, es como una cartulina grande, como una cartulina como esta cartulina, de las que han ocultado el vidrio para que no hubiera tanto contraste aquí. En los evangelios aparece citada la existencia de esta sábana, con una diferencia. Mateo, Marcos y Lucas solo citan a la sábana, la síndone, pero Juan habla del sudario y de la síndone. Hablan que el cuerpo de Jesús fue envuelto en una sábana pura, según se traduce del griego. Ya me gustaría saber griego. Marcos habla también de una sábana. Y Lucas también. Pero Juan, la sábana, tal como se utilizaba para enterrar a los judíos en aquel entonces, era una tela muy larga porque envolvía desde los pies, daba la vuelta en la cabeza y volvía a los pies. Y así se protegía la mortaja, se protegía el cadáver. Creo que con esto funciona. Pero en Juan, en el Evangelio de según San Juan, él añade un detalle más, porque él estuvo allí y lo vio todo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas, como acostumbran los judíos a sepultar. Y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Por qué? Porque el sudario se utilizaba en los muertos por una ejecución en cruz para tapar la cara, la cabeza del crucificado, porque había que taparla. La cara de un fallecido tenía que taparse, y más si estaba con heridas y con sangre. Y mientras que no pudieron descender el cuerpo de Jesús y envolverlo en la mortaja, se envolvió la cabeza en un pañuelo, en un sudario, en un pañuelo de los que lleva cualquier judío alrededor de su cuello, como habitualmente llevaban. Y envolvieron la cabeza cuidadosamente y absorbió una enorme cantidad de sangre y de líquido pleural. He dicho al principio que se ha estudiado muchísimo este objeto arqueológico, tanto que es imposible resumir en 50 minutos, en una hora, lo que voy a contar. Solamente menciono en letras subrayadas en color rojo unas pinceladas de algunas cosas que voy a hablar de este tema, de la ingeniería y arqueología textil. Pero hay investigación histórica, pictórica, fotográfica, eso sí que voy a mostrar, tratamiento digital de la imagen, numismática, mecánica. Ha sido analizado desde todos estos puntos de vista: antropológica, microbiología, palinología, es decir, estudio de los pólenes, geología, biología, química, física nuclear y medicina, sobre todo medicina. Y todo esto ha sido hecho desde 1898. Antes no, porque ni existían medios ni existía ciencia para investigar esto. Y el estudio de los científicos trata de responder el reto de la inteligencia, y ¿es verdaderamente auténtica o es una falsificación? Es decir, ¿es un objeto que no está falsificado con intención de engañar o es auténtico? Y luego hay otra pregunta distinta.
cubrió el cadáver de Jesucristo? Son dos cosas distintas. Pues bien, vamos a tratar de hablar o de mostrar algunas de las conclusiones respecto de estas dos preguntas que pretende responder toda la ciencia. Primero, una simple referencia del itinerario que se conoce de la síndone. Se sabe que pasó de Jerusalén a una ciudad llamada Edesa, en el borde con Turquía, ahora se llama Urfa, estuvo hasta el siglo X, después pasó a Constantinopla, que ahora se llama Estambul, y ahí estuvo hasta el siglo XIII, hasta la época de las Cruzadas, que se sabe que estuvo en Atenas, en la Cuarta Cruzada, en manos de un caballero templario, y después, desde el siglo XIII hasta el siglo XIV-XV, hay un plazo de 100 y pico años en las que no se sabe dónde estaba, pero apareció aquí una sábana que supuestamente era la misma, pero se perdió la cadena de, ¿cómo le llaman? La cadena de custodia, que permitiría afirmar científicamente, es la que estaba en Jerusalén. Este es uno de los problemas a los que la ciencia hoy no tiene respuesta. Se ha perdido la cadena. Por lo tanto, no es posible. Hay que utilizar otros métodos para averiguar la autenticidad o su realidad. Después, en el siglo XIV y hasta el siglo XVI, estuvo en Francia y finalmente, en tiempos de San Carlos Borromeo, en el siglo XVI, gracias a San Carlos Borromeo, llegó a Turín y lleva en Turín desde entonces. Pero no nos vamos a extender aquí. Simplemente pasamos directamente a ¿qué es la sábana santa desde el punto de vista material? Pues es una tela muy grande de 4,42 metros y 1,14 metros, que tiene que es un lienzo de lino puro y algodón muy antiguo y muy bien conservado, que está tejido con un método de costura que se utilizaba en el siglo I, que tiene este aspecto en diagonal, salga 4, en fin, hay una ingeniería textil, una arqueología textil que lo ha documentado con toda precisión. Tiene este aspecto, si se utiliza una lupa, tiene este aspecto, con hilos de lino puro, cada hilo tiene un montón de fibritas. No tiene fibras de animales, o sea, tiene fibras de lino y algunas de algodón, pero no de fibras de lana, cabra o de camello, que era otro tipo de fibras por las que se podía tejer una tela de estas características. Y esto ya es una pista muy importante, porque los enterramientos judíos solo se podían hacer con lino puro y, como mucho, contaminados por algunas fibras de algodón. Los telares tenían que ser diferentes, porque las telas con fibras de animales no podían utilizarse, eran impuras. Había una serie de costumbres que todavía hoy se utilizan. Y en ningún museo del mundo existen telas similares a esta posteriores al siglo I. Estoy empezando a dar datos que están hablando de indicios de que esto tiene que tener una antigüedad como se afirma en la tradición. Pero lo más importante, la tela tiene muchas marcas. Hay unas marcas que se denominan accesorias porque no son lo importante, son unas manchas producidas por un terrible incendio en el año 1532, cuando estaba en Francia, y para apagarlo echaron agua. Ese agua produjo unas manchas, produjo estas manchas de bordes azules, pero también se quemó. Estaba en una urna de madera recubierta de plata en el interior, la plata llegó a fundirse y la plata destrozó y quemó una gran parte de la tela. Y luego hay unos remiendos que se cosieron sobre la tela
para quitar las partes completamente chamuscadas. Se sustituyeron con mucho cuidado con una tela similar para reconstruir al menos la tela. Estaba doblada así en la urna. Por eso, si estaba en una urna y la plata cae fundida a 900 grados, pues quedaba destrozada multiplicándose en 4 pliegues, una gota de plata fundida. Había tanta veneración, siempre ha existido tanta veneración en esta reliquia, en este objeto, que para repararlo se pidió a las hermanas clarisas de Chamberí que lo hicieran ellas, vírgenes consagradas, y después de 7 días de ayuno, descalzas, con agujas de oro, y mientras recitaban salmos, estuvieron ininterrumpidamente trabajando 18 horas, cosiendo de rodillas los remiendos. Esto es algo que es interesante de mencionar. Y luego está lo importante, las marcas esenciales, porque la sábana tiene la impronta o huella de un varón torturado que no se ve a menos de 3 o 4 metros. Se empieza a ver justo en la primera de las filas. Si alguno de ustedes van a Turín, a una ostensión, estas marcas que empiezan a verse ya como de un hombre, no se ven si uno se acerca más allá de la primera fila de una ostensión. Y es muy sutil, de un color rojizo, que se trata de un cadáver politraumatizado, varón, con signos evidentes de rigor mortis y con abundantes muestras de lo que parece, de manchas, de lo que parece sangre. De momento no hemos dicho si es sangre o no. También muy rápidamente, palinología. Se ha utilizado en los años 60, hace nada, hace 50 años, las técnicas de un microscopio electrónico mirando a muestras de la sábana santa, que está muy contaminada con multitud de pólenes y polvo después de 2 siglos, y se ha encontrado que hay una enorme cantidad de polen ahora mismo en primavera. No lo vemos, pero hay infinidad de partículas microscópicas que se nos quedan en la tela o que respiramos. Lo mismo, la tela de la sábana ha quedado impregnada después de 2000 años. Y esos pólenes han permitido a los especialistas hacer una trayectoria de dónde ha debido estar esa sábana. Porque ese polen invisible hasta el siglo XVIII, en que ya se inventó el microscopio, ha tenido que estar en esa zona para que el polen se quedara pegado. Otro indicio más de que esto no puede falsificarse si no tienes un microscopio electrónico y muchos pólenes que las puedas colocar. Muy difícil. Pero además es que hay pólenes que son endémicos, es decir, solo pasan en unas zonas de Oriente Medio, como son, bueno, una planta que se llama Gundelia turniforti, que es de Oriente Medio, que también llega hasta la zona de Israel, y hay otra de la península del Sinaí, que es Zygophilium dumusum, que solamente coincide en la zona común con la otra planta, en la zona de Jerusalén. Por lo tanto, esto dice que la sábana ha estado aquí y aquí, o en los 2 sitios, en la zona de Jerusalén. Y esto es ciencia. Rápidamente, pasamos a otra área de la ciencia desarrolladísima desde hace un siglo. El tratamiento de la imagen de la síndone. En 1898 se descubre por primera vez que la imagen de la sábana santa está en negativo. Este abogado de Turín, aficionado a la fotografía, con una enorme cámara que es más grande que un microondas, así es de grande, está en un museo de Turín, con unos negativos fotográficos tan grandes como un DIN A3, se le permitió fotografiar por primera vez en blanco y negro, con una altísima calidad, la sábana santa. Y él mismo reveló en su laboratorio, en su casa, la fotografía.
Primero hay que pasarla a negativo y después del negativo al positivo, como ustedes sabrán, excepto los más jóvenes. Pues bien, cuando él reveló en su laboratorio la fotografía, se quedó completamente helado o paralizado porque descubrió que el negativo se entendía mucho mejor que el positivo. Si lo ponemos de pie, cortando solamente la parte frontal, porque está la imagen frontal del cuerpo, del cadáver, y la imagen posterior. La imagen frontal, tal como en blanco y negro se veía en la foto, es así. Pero en negativo se distingue muchísimo mejor. Claro, él lo vio, lo dijo, mostró el negativo, mostró el positivo y le dijeron que había falsificado, que había hecho, que había engañado, que esto no podía ser. Como no volvió a existir otra ostensión hasta 30 años después, este hombre murió completamente descalificado por los científicos porque no le creían. Creían que había hecho había falsificado algo para engañar. Esa fecha marca el comienzo de la sindonología, porque a partir de estas fotografías, que permitían comprender mucho mejor la imagen, médicos y biólogos empezaron a observar que tenía una perfección enorme la imagen de ese cadáver, así como las heridas. Y empezó a haber ponencias y artículos científicos, como no había antes. En 1931 volvió a permitirse la fotografía, pero esta vez en color. Ya existía la fotografía en color. El negativo de un color amarillo es azul. Esta es solamente la cara. La cara, tal como se ve con una buena resolución en una fotografía a color. Y esto es el negativo de la fotografía en color, que se distingue también con una enorme claridad. Claro, aquí hay una cosa que tiene que ver con la historia del arte. Hay copias de la sábana santa por toda Europa. Hay del orden de, creo que son 150 por toda Europa. En España hay bastantes, creo que llegan a las 14 o algo así. Estas copias se hacían encargándose a un pintor que pintara el positivo, que pintara la imagen y las heridas. Pero lo que ellos pintaban, con una técnica de acuarela o de pintura diluida, si se le hace la foto y se ve el negativo, no tiene nada que ver con lo que ven ustedes aquí. Porque, por mucho que lo intentaran, los pintores no son capaces de calibrar esa intensidad de grises comparativa en algo que no se entendía qué era. Un rostro que se adivina que hay, pero que no se entiende. Y de hecho, ningún pintor puede pintar algo en negativo para que cuando se haga una foto y se haga el negativo de ese negativo, se vea que perfectamente en positivo. El cerebro humano no lo puede hacer. Es otro indicador de que la sábana santa, desde el punto de vista de la fotografía, es un objeto que no admite afirmar que sea falsificado por mano humana. Me he explicado. Pero es que hay más. El rostro tiene un detalle extraordinario, mucho más que el resto del cuerpo. Realmente, con este rostro, muchos sacerdotes y muchos creyentes rezan y meditan, porque tiene un atractivo indefinible. Hay más, digo, aquí está la demostración de que una pintura en negativo, un pintor que pintara esto, no podría hacer esto para que fuera comprensible. Pero es que hay más. En 1975 se descubre que el negativo tiene información tridimensional del cuerpo que envolvía. Esto es todavía más sorprendente. Y lo descubrió estos dos investigadores que trabajaban en el equipo de la NASA, del Jet Propulsion Laboratory, encargado de las imágenes que venían de la nave Vikingo 2 que fue a Marte, con la misión de hacer la cartografía del planeta, aparte de otras cosas.
tenían una cámara fotográfica que era capaz de trasladar la distancia desde la nave al suelo de Marte en tonos de grises. Esas medidas las trasladaban a grises y eso permitía al ojo humano entender el relieve. Y él, que tenía una foto de la Sábana Santa en negativo, fotografió, utilizando la programación, el programa de entonces informático, y esa cámara fotografió el negativo de la Sábana Santa para averiguar el relieve que la máquina era capaz de interpretar. Y se encontró, este era el ordenador de 1975, que hoy cabe seguro en un pequeño móvil, y encontró que los tonos de grises y blancos tienen una información perfectamente coherente, tridimensional y reconocible de un cadáver. ¿Lo ven? Las manos, el pecho, el rostro y la melena. Aplicando técnicas de filtrado digital se puede llegar a definir mucho más e incluso hacer un holograma de esa información filtrada. Pero es una información tridimensional en el negativo, no en el positivo. Esto no se puede falsificar. Los científicos, cuando se han puesto a investigar este objeto, reiteradamente afirman: esto es muy difícil de falsificar, esto no lo podemos falsificar hoy, no lo podemos reproducir. Sigamos. La investigación del STURP, y ya con esto queremos avanzar al objetivo principal, que es reflexionar en la pasión, tenía como objetivo formularse esta pregunta: ¿cómo se formó la sangre, la imagen y si hay sangre humana? Hicieron una propuesta de análisis extensísima, estuvieron 5 días, con permiso del arzobispo de Turín, 5 días trabajando día y noche, haciendo más de 1000 pruebas químicas, todo tipo de fotografías. Conclusiones: ¿hay sangre humana? Sí, sin duda, hay mucha sangre humana en la Sábana Santa. Pero es que es más, hay mucha en el rostro, hay suero también, se encontraron glóbulos rojos, humanos. Y además dijeron: es del grupo AB, positivo, sin duda. ¿Cómo se formó la imagen? Pues analizaron que tiene 9 características: estabilidad térmica, estabilidad al agua, no se dañó con el incendio, estabilidad química, no se borra con ácidos, con otro tipo de productos químicos, lejías, está en negativo, es tridimensional, tiene mucho detalle, pormenorización. Es muy superficial, solamente es una degradación que oscurece la parte superior de las fibras superiores de los hilos, pero no está en la parte de abajo del hilo, solo en la parte superior, mientras que la mancha de sangre y suero atraviesa el hilo. No hay pigmento mineral de pinturas. No tiene direccionalidad, o sea, como si fueran pinceladas. Y hay 9 teorías que formularon después de 150.000 horas de estudio en el año 78 y 27 publicaciones científicas. Aquí no se ve mucho, pero solamente me interesa decir que la única teoría que podría explicar cómo se formó la imagen es algún tipo de degradación de la tela que puede venir por calor, una radiación, pero que no se sabe, no se sabía y se sigue sin saber. Vamos directamente al objeto principal de esta charla, que es reflexionar sobre lo que los médicos forenses encuentran investigando esa tela. Hay una especialidad de la medicina desarrollada desde hace 150 años que se llama medicina forense o judicial, que es la que se utiliza para ayudar a los jueces y a la policía cuando hay un crimen y hay unos restos humanos que permiten averiguar cosas del fallecido o del asesino. Pues bien, esta rama de la ciencia tiene mucho que decir de la Sábana Santa, y aquí vamos.
¿Cómo era el hombre que fue envuelto en la síndone según dicen los médicos? ¿Qué lesiones o torturas sufrió? Haremos un paralelismo con lo que los evangelios van diciendo de la cronología de la pasión, en sus diversas escenas que se meditan y se leen en las lecturas de la pasión, y veremos si coincide o no con lo que ven los médicos. En los evangelios se habla de la agonía en el Monte de los Olivos, y Lucas, que era médico, dice que su sudor se hizo como gotas de sangre espesas que caían en tierra. Este fenómeno es un fenómeno médico que no se conocía hasta hace muy poco, que se llama hematidrosis. Y es que se rompen los capilares próximos a las glándulas del sudor, de toda la piel, y se produce un trasvase de sangre desde los capilares a donde sale el sudor, y se mezcla sudor y sangre en toda la piel. Y se produce en situaciones de estrés extremo, cuando alguien sabe que va a morir, o le van a matar, o tiene miedo. Pues, efectivamente, este fenómeno lo debió sufrir Jesús. Toda su piel debía estar llena de una masa de sudor de color rojizo. Los forenses dicen, observando la gran cantidad de sangre que se detecta con los aparatos modernos en toda la sábana, se observa una gran cantidad de sustancia hemática, o sea, de sangre, especialmente en el rostro. En el rostro se ve una enorme concentración de sustancia hemática en la boca, en los orificios nasales y en la boca. Luego veremos que tiene que ver con su edema pulmonar que sufrió el crucificado en la pasión. Y sería algo así se representa, lo representa un especialista escultor de imágenes españolas de la pasión que se llama José Manuel Miñarro, que está en Sevilla. Toda la piel estaría como impregnada de sangre. Esto ya supone que el hombre que sufriera esta hematidrosis ya habría sufrido una hemorragia del orden de medio litro de sangre. A partir de 1 litro, no sé si habrá aquí algún médico, pero un hombre fuerte y con una corpulencia importante como era la de Jesús, a partir de 1 litro de sangre perdida ya supone un problema clínico importante. Ya por lo menos medio litro de sangre ha perdido, aparte del castigo psicológico. En la siguiente escena de la pasión se habla de que Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Mandó azotarle porque quería hacer un castigo ejemplar ante los judíos para que le dejaran en paz a él y ya está. No quería matarle. Y quería darle esa pena. En el derecho romano solo se puede dar una pena por un delito. Y Pilatos optó por la flagelación. Los forenses dicen, el hombre de la sábana santa, el hombre que aparece ahí, fue sometido antes de ser crucificado a una flagelación romana. Esto es un testimonio de perito judicial, no es la opinión de un periodista, es algo que va a juicio. Y se tiene perfectamente documentado el tipo de flagelación que sufrió ese hombre. En las ruinas de Pompeya se encontró hace pocos años un látigo de los varios que utilizaban las legiones romanas, llamado flagrum taxilatum, que consta de una porra de madera, que tiene 3 cintas de cuero, en cuyo extremo hay 2 bolitas de plomo y algunas de ellas pueden tener pinchitos. Y se golpeaba con toda la fuerza de un hombre fuerte, un soldado, de manera que cada latigazo hacía 6 puntitos. Pues bien, en la sábana santa se pueden contar cerca de 700 puntitos en la parte frontal, en la parte frontal y en la parte trasera. Eso significa
que al menos recibió 110 latigazos, que se puedan ver, porque no hay imagen de los laterales del cuerpo del crucificado. 110 latigazos con ese flagelo en cualquier hombre puede significar ya una sentencia de muerte en menos de 4 días, por infección o daño irreversible de vísceras, rotura de riñón, rotura de hígado. Era muy difícil que un hombre ya saliera sin daños, si salía después de muchos meses de recuperación. Y la pérdida de sangre que conlleva este tipo de tortura se aproxima a 1 litro, según dicen los médicos. Hemorragias internas y hemorragias externas, con rotura de la piel y de fibras musculares. Incluso se sabe que había 2 flagelos, porque se ve las direcciones. Había uno en un lado, que son los blancos, y otro en el otro, que son los negros. Había 2 romanos, 2 flageladores, que con la misma arma golpeaban en un lado y otro, distribuyendo los golpes en todo el cuerpo, excepto en el pecho. Porque si se daba un golpe en el pecho, en el esternón, en el corazón, podía fallecer instantáneamente de una parada cardíaca el hombre. Y era algo que se hacía así, como está muy bien explicado en la película de La Pasión, aunque en La Pasión utilizan un flagelo con pinchos que no era el que se utilizó. Es demasiado cruel, pero la dureza de la escena que se ve en el actor corresponde muy bien a la realidad, según dicen los médicos. Sigamos la siguiente escena. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, encima de todas las heridas, que estaban soltando sangre y suero, con lo cual el manto de púrpura se pegaba a las heridas y hacía más daño. Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron en la mano derecha una caña. Después, doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos», y tras escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Le dejaron a Jesús en manos de una cohorte, dice en uno de los evangelios sinópticos. Una cohorte es un grupo de 600 legionarios romanos, los más bestias, diciéndolo claramente, mercenarios. Y obviamente, por lo que dicen los evangelios, se burlaban de lo que le acusaban los judíos, de que era el rey. Le dejaron en medio, como en un circo, para juego de 600 hombres, aburridos o simplemente deseosos de entretenerse. Los médicos dicen: la cabeza de ese hombre fue coronada con un casco de espinas. No dicen corona, dicen casco. Y hay una variedad de lesiones en el rostro. ¿Qué tipo de lesiones? Dicen ellos. Pues hay. En el número 1, en este lado hay una mancha de sangre en forma de V que ellos dicen que es arterial, que corresponde a una herida punzante en la cabeza y que empapa su cabello. Después, en el número 2, ellos detectan otra salida de sangre desde un punto de un reguero más grueso que luego tiene una gota que continúa aquí y que va bordeando en una extraña forma que ellos dicen, lo entendemos perfectamente, dicen los médicos, si tiene algo que pincha en la cabeza, eso duele y el ceño de la frente se frunce y aparecen arrugas y la sangre hace un recorrido superando los montecillos de las arrugas. El cartílago de la nariz, dicen los médicos, está roto. Probablemente por un golpe. El pómulo izquierdo, que es el derecho, porque esto recuerden que es una imagen invertida, tiene un golpe enorme que le ha cerrado el párpado. Los arcos
de las cejas, los arcos superciliares, están muy castigados, están inflamados, como con un golpe. Y en la parte de la barba se ve que hay una zona de barba desprendida, porque aquí hay barba y aquí no. Ellos concluyen, el rostro de este hombre está brutalmente lesionado con lesiones que son compatibles, es decir, pueden ser originadas por golpes, puñetazos, bastonazos, tirones de la barba y salivazos, porque incluso llegan a detectar aquí un salivazo. Esta es una ampliación de la frente. Aquí están los ojos. ¿Lo ven? Aquí está esa V que les he dicho antes. Aquí está el goteo de sangre con esa gota. ¿Ven que aquí esa gota no está? Pues está en el sudario de Oviedo, esa gota de sangre. El sudario de Oviedo, que envolvía la cabeza, en los últimos 20 años ha sido investigado por investigadores biólogos, físicos, médicos, forenses, y han encontrado que corresponde perfectamente con las dimensiones geométricas de la misma cabeza que la sábana santa, y además hay correspondencias de las manchas de sangre, y una de las más espectaculares es esta. La manchita de sangre que falta en la sábana santa está en Oviedo. En la nuca, aquí está la espalda, esto es los pies, la espalda, en los glúteos, esta parte ampliada es esta y este es el pelo. También hay mucha salida de sangre que se enreda con el pelo estaría completamente empapado. En total, los médicos dicen que se encuentran 50 escoriaciones, o sea, pinchazos, en la región de la cabeza producida por algún tipo de objetos punzantes, como espinas. Y hay sangre de venas o de arterias. Y bajo las manchas de sangre no hay impronta, no hay huella. Esto es algo sorprendente. Porque primero tienen que ponerse las manchas de sangre y luego dibujar la imagen. Por lo tanto, tenía que ser un experto en anatomía y en heridas para colocar las manchas de sangre y luego completar el dibujo para que el lugar de las manchas de sangre corresponda exactamente con los lugares del cuerpo que corresponden. La corona de espinas no es corona de espinas, es un casco. Es algo parecido a esto, lo que llevó Jesús. Porque se conoce que hay un espino, un arbusto que crece y que todavía existe en Tierra Santa, que se llama Ziziphus spina espinosa, que se utilizaba históricamente en Palestina para hacer fogatas y calentarse al fuego, porque es muy abundante, está en el monte. Por lo tanto, es perfectamente comprensible que a Jesús le tejieran los soldados con los arbustos con los que se hacían una fogata para calentarse los soldados, le tejieran un casco a modo de corona, porque las coronas en la antigüedad no eran coronas como aparecen hoy con un arito. De siempre, las coronas históricamente en Oriente Medio era un casco. Pues bien, le tejieron un casco para burlarse de Jesús con espinas, y para que las espinas no se cayeran, las ataron con una especie de mimbre. Ese mimbre es el que hoy se conserva en París, en la Catedral de Notre Dame. Bueno, cuando la restauren. Se salvó del incendio el año pasado. Fueron a recogerla. Y lleva en Francia esa corona desde el siglo XIII. Pues bien, las espinas han desaparecido porque se han ido dando. Se han ido dando en toda Europa. En España hay varias. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: tiene una carga de burla, también. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y haciendo esto Pilatos, hizo algo que el derecho romano no permitía hacer. No se podía hacer
2 penas por un mismo delito. Pero además los judíos, el Sanedrín, que pedían la crucifixión, también infringieron las reglas del derecho judío. Los detalles, no viene al caso ahora entrar en ello, pero hubo una flagrante ignorancia del derecho romano y judío para acusar a un inocente. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió hacia el sitio llamado de la Calavera. Los médicos dicen, sí, ese hombre llevó una pesada carga en su espalda después de ser flagelado y antes de ser crucificado. En la espalda se observa, la espalda, aquí esta imagen no tiene mucha resolución, pero se observa una franja de unos 13-14 centímetros en que las heridas de la flagelación y las rozaduras son mayores y que es compatible con llevar algo pesado. En la Basílica de la Santa Croce de Roma se conserva el patíbulo, que es el palo horizontal del Buen Ladrón. Tiene las mismas dimensiones que la herida que se observa en la Sábana Santa. Porque lo que llevaba un reo al que iban a crucificar no era toda la cruz. El palo vertical o estipes estaba fijado en la calavera, en el sitio llamado la calavera, como advertencia a cualquiera que pudiera ser crucificado. Y el palo horizontal, llamado patibulum, es el que llevaba el reo. De ese nombre procede la palabra patíbulo, que se emplea ahora para los que se ha empleado históricamente en Europa para los que eran ahorcados. Pero el patíbulo era el leño horizontal que pesaba del orden de 40 o 50 kilos y que ya es una carga enorme para un hombre que ya estaba enormemente castigado físicamente. Y además iban atados unos a otros para que no se escaparan. Y además el pueblo judío y romano, sobre todo el pueblo judío, a un acusado cuya sentencia era la crucifixión, le podían golpear e insultar en el camino de la cruz. Y para que no se escaparan, eran atados. De hecho, en la pierna, una de las piernas de la sábana santa, de la imagen de la sábana santa, se detecta alguna rozadura mayor, que es compatible con una atadura como esa. En la sábana santa se ha encontrado bastante piel humana de varón, que puede ser de alguien que lo hubiera tocado, de acuerdo, pero lo que no es muy comprensible es que haya una pieza pequeñísima de tejido muscular en la zona de la espalda, no sin putrefacción. También se ha encontrado un trocito de madera de roble en la zona de la nuca. Las rodillas de ese hombre tienen unas profundas heridas, que se representan así, por los imagineros, y que son compatibles con caídas en que no puedes poner los brazos para ayudarte y que no sea tan violento. Y además la cara queda desprotegida si tienes los brazos atados. Y si tienes además un peso de 50 kilos que se cae contigo, y además tienes un casco, aquí no está puesto, pero iba con el casco de espinas, hubiera sido todavía peor. De hecho, se ha encontrado polvillo de aragonito en la punta de la nariz, que es un polvo de la piedra caliza muy abundante en Jerusalén, que también hay en Aragón. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dicen los médicos, sí, el hombre de la sábana santa fue crucificado, sin duda. Tiene en las muñecas unas heridas que con una fotografía especial llegan incluso a verse un agujero cuadrado, como es el que producirían los clavos romanos de la época. Esa foto de la derecha es una foto de clavos romanos que hay en el Museo Arqueológico Nacional de la Plaza de Colón. Y el lugar para crucificar a un reo era no en la palma de la mano,
sino en la muñeca, donde hay muchos huesecillos y muchos tendones que tienen una rigidez muy superior para no desgarrarse. Los pies también fueron clavados a la cruz. Se puede observar una herida saliente en la planta del pie derecho que corresponde con el lugar de entrada de un clavo que serviría para apoyar el pie. Y tendría un aspecto así. No está claro si fue un único clavo o dos. Posiblemente fue un único clavo de 20 y tantos centímetros. Las posturas de un crucificado son muy crudas, porque la muerte en la cruz consiste en una muerte lenta por asfixia. No es tanto por desangrarse, sino que la pérdida continua, gota a gota, de sangre va debilitando a la persona. El dolor es insoportable porque atraviesa nervios que los médicos dicen, en el caso de las muñecas, que producen dolores paroxísticos, o sea que ni siquiera los calmantes pueden calmar y que pueden llegar a producir la pérdida de conocimiento. Pero en una cruz, una pérdida de conocimiento significa adelantar la muerte, porque al caerse desplomado, resulta que el pulmón se hincha con los trapecios, los pulmones se hinchan porque los trapecios tiran de la caja torácica y ese aire no puede salir mientras uno no se ponga de pie. ¿Me explico? Es al revés de lo que sucede en la posición natural. Para coger aire hacemos fuerza, pero para echarlo no nos cuesta. En la cruz es al revés, y quien pierde la conciencia o se desmaya, adelanta su muerte porque entonces el aire de los pulmones no puede renovarse. Necesita volver en sí y hacer un esfuerzo titánico, con muchísimo dolor, para incorporarse. Eso explica los dos regueros de sangre que se observan en los antebrazos. Esta es una agonía que sufrió durante 3 o 4 horas, dicen los médicos, y que corresponden perfectamente con los regueros de sangre que se ven en la sábana santa. Por eso los médicos saben la postura en la que ese hombre estuvo vivo mientras salía la sangre. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Pero esto no lo pudo decir de corrido, porque para decir cada una de las palabras tenía que coger aire y expulsar aire para hablar con mucha dificultad. Yo hago esta observación cuando explico esta parte de la pasión del hombre de la sábana, porque Jesús, con solo decir una orden, era ejecutivo. Levántate, coge tu camilla y ya está. No tenía que decir más. Su palabra tenía un poder performativo. Hacía lo que decía, creador. Pero sin embargo en la cruz, para poder decir estas palabras que fueron su testamento y que nos dieron a María y nos hicieron hijos de María, fue con un horrible suplicio y hubo que decir palabra a palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama de hisopo una esponja, empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. En otros evangelios, distintos a Juan, se dice que con un fuerte grito expiró. Les recuerdan, ¿verdad? Los médicos dicen que el corazón de un crucificado está sometido a un esfuerzo físico gigantesco, entra en taquicardia, 180, 200 pulsaciones, y con la fatiga que produce el hombre que ya tenía muchas torturas encima, la agonía de Getsemaní, la pérdida de sangre de la hematohidrosis, la flagelación, el castigo de las burlas, los bastonazos, es muy probable, dicen algunos médicos,
que ese grito corresponda con la rotura del músculo cardíaco que produce un dolor intensísimo y que inmediatamente provoca la muerte. Claro, es algo muy fuerte. Las causas de la muerte de la crucifixión son numerosísimas. Hematodriosis, alternancia de fuerte agitación y depresión violenta, enorme pérdida de sangre, fiebre altísima, 40 grados en la cruz, neuralgia del trigémino por los pinchos del casco, la transfisión de manos y pies, hemólisis, insuficiencia cardiocirculatoria, calambres tetánicos. Los músculos sometidos a mucha tensión producen calambres y eso provoca además más dolor de los clavos. Insuficiencia respiratoria, politraumatismo generalizado, shock central y muy pronto aparece la rigidez cadavérica. Prontísimo, casi instantánea, pero la muerte es por asfixia. Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué? Porque el grupo de soldados que se hacía cargo de crucificar a un reo se hacía responsable con su vida de que muriera el reo. Si no moría el reo, les mataban a todos ellos, 2 o 3 soldados encargados de la muerte. Por eso, para asegurarse, aunque ya estaba muerto, quisieron lanzarle con su lanza al pecho, al corazón. Y dicen los médicos, después de morir, recibió una lanzada que atravesó su costado derecho. Son muy precisos. ¿Por qué dicen esto? Porque en la herida que se ve en el costado derecho, que en la sábana está en el izquierdo, aquí, y que afortunadamente en el incendio de 1532 no se destrozó, en esa herida, ampliando esa herida, aquí, se puede ver el contorno de la herida, una primera mancha de sangre coagulada, una amplia más ancha de líquido seroso y la separación de plasma y elementos formes, que es propia de la sangre post-mortem. Pero también, cuando llego a este punto, uno tiene que decir, perdón, porque analizar esa herida con una cierta ligereza científica es un poco profanador. Simplemente lo menciono. Porque en esta herida, San Juan vio algo que tenía un profundo significado. Salió sangre y agua, líquido pleural, que es suero, con aspecto de agua, pero San Juan advirtió que tenía un significado más profundo, signo de la Eucaristía y del bautismo, y también el nacimiento de la Iglesia. Por eso, ante esta herida, uno tiene que quedarse en silencio. Y corresponde perfectamente con un tipo de herida al que estaban formados perfectamente los legionarios romanos. Porque quien lleva su escudo en el lado izquierdo, en su mano izquierda, y la espada o la lanza en el lado derecho, tiene un flanco descubierto. Si a uno le atacan por aquí, el escudo está suelto, ¿no? Está fuera. Por eso sabían los romanos que este lado era muy fácil de utilizar para provocar una herida mortal en el enemigo, y conocían perfectamente por dónde tenía que entrar. Los Cristos representados en la historia del arte, los Cristos representados en la historia del arte son muy bonitos. Este está en el Escorial. Mármol blanquísimo. Benvenuto Cellini, 1562. Compra de Felipe II. Fantástico. Esta es una bellísima escultura de la pureza del cuerpo de Jesús, de su inmaculado corazón y de la Eucaristía, pero la realidad de la cruz no fue esa. La realidad es esta. Y sin el pañolón que ocultaba los genitales, porque la humillación en parte era también exponer a vergüenza, destruir esa persona. Los judíos sabían que si crucificaban a
habían destruido a la persona y su doctrina. Querían destruir su doctrina y para siempre borrar de la memoria del pueblo judío a esta persona, destruirla. El aspecto del rostro era amoratado, asfixiándose, con el ojo derecho, como veis, inflamado, y la espalda horriblemente herida, con heridas que estaban rozadas por el stipes, por el palo vertical. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, mezcla de mirra y aloe, conforme a la costumbre judía de sepultar. Efectivamente, dicen los médicos, el cadáver fue amortajado con lienzo según la costumbre judía. Se ve perfectamente en la parte de los pies las manchas de polvo y sangre, pero es que incluso se puede ver que ese cadáver con rigor mortis fue desplazado porque los dedos de alguien que lo agarraba por los pies han limpiado el polvo que tenía los pies. Y fue amortajado de esta manera. En un sepulcro que los arqueólogos, y se han encontrado varios, saben que tenía una antecámara y luego la cámara final. Se conserva hoy esta cámara en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Tenía este aspecto, la entrada, con una rueda que cerraba y sellaba la tumba. Hay imágenes que han intentado reconstruir las heridas que se ven en la sábana santa, según los médicos, a escultura. Voy a mostrar unas cuantas. Esta se hizo en 1999 en Italia, pero no es de las mejores. Las mejores están en España. Esta se hizo en 2012. El escultor Miñarro, y es la postura de rigor mortis que tenía el hombre que envolvía la sábana santa, correspondiendo las heridas con la sábana. Esta es la espalda. Este rostro busca corresponder con las manchas de sangre que se ven en el sudario de Oviedo. Todas estas corresponden. Después de morir, Jesús tuvo un edema pulmonar y salió abundantísima cantidad de suero y sangre que estaba acumulada en los pulmones y que salió por el corazón también a los pulmones. Y ese pañolón, el sudario de Oviedo, también tenía la función de evitar que esa sangre se cayera, porque los judíos tienen que enterrar con la sangre del difunto. Y para los judíos, en la sangre está el alma. Eso da una pista muy importante de lo que uno de los profundos significados que tiene la Eucaristía. Otra imagen que se acerca a las lesiones del rostro es esta y esta, pero esta me parece que es la mejor. Y reconstruyendo el rostro sin heridas y sin las inflamaciones, se puede afirmar que podría tener este aspecto el hombre de la sábana santa, también por el mismo escultor español, que ha intentado ponerle color y tiene este aspecto. Un hombre de una gran presencia física, de una altura de 1,80, algo más, muy alto para la época, con una complexión atlética, muy bien conformado, y de unos rasgos judíos perfectamente reconocibles. ¿Qué es lo que vio Juan? Ya estamos acabando. En la tumba. ¿Qué vio Juan el día del Pascua? Al asomarse vio los lienzos que yacen puestos, pero no entró. La palabra que utilizan en griego es keimenon, que no significan los lienzos en el suelo, sino los lienzos desinflados, los lienzos tal como estaban, en su mismo sitio. ¿Me entienden? Y él insiste. Detrás llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos que yacen puestos. Lo repite para que nos enteremos. Los lienzos están en el suelo,
Pero el sudario que había cubierto la cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte, porque lo enterraron también. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Lo que vio fue tan tumbativo que creyó. ¿Y qué puede ser lo que vio? Pues si él vio el día del viernes el cuerpo envuelto en el sudario, en la sábana, perdón, con el sudario a los pies, o aparte, y el domingo, cuando entró Pedro y entró él, vio que en el mismo lugar estaba la sábana, pues que nadie la tocó. De hecho, los médicos dicen que ninguna de las costras de la sábana está arrancada y después de varios días se queda pegada al cadáver. No hay explicación de que un hombre torturado con tantas heridas, si se le quitara la sábana, no se arrancaran las costras. Ninguna está arrancada. Pero es que tampoco han encontrado los médicos con los aparatos de altísima definición que existen ahora, no han encontrado ningún producto químico propio de la putrefacción de un cadáver, que aparece a los 3 o 4 días, cuando se inicia el proceso de putrefacción. No existen. Acabamos hablando sobre la conclusión de los expertos. Volvemos al principio. ¿Cómo se formó la imagen? Hemos hablado de las heridas. Nos ha servido para una contemplación de la pasión y ver cómo existe una correspondencia impresionante entre lo que afirma la ciencia y lo que dicen los evangelios. ¿Cómo se pudo haber formado la imagen? Esto es la única de las teorías que existen desde después del grupo de americanos que estuvieron en el año 1978. Ellos dicen que la sangre y la imagen provienen directamente de un mismo cadáver envuelto en la sábana. O sea, había un cadáver y de ese cadáver salen la imagen y las manchas. No puede llamarse radiación lo que originó la imagen, porque no existe ninguna radiación conocida que explica lo que se ve. No se ha podido reproducir y no existe ningún otro lienzo del mundo con una imagen como esta. La síndone estuvo colocada de 2 modos distintos. En la primera posición, cuando se formaron las manchas de sangre que envolvía el cuerpo. Por eso hay algunas manchas de sangre que corresponden a los laterales y que si se extiende la sábana están fuera de la imagen, porque estaban envolviendo y se extiende y el cuerpo está en la parte superior, o sea, la imagen está en la parte superior. Y en segundo lugar, cuando se formó la imagen del cadáver, que es más plana, porque la imagen, tanto frontal como inferior, es una vista superior e inferior, pero no lateral. Por lo tanto, dicen los científicos, parece que la gravedad fue un factor importante en la formación de la imagen, el sentido vertical de la gravedad. La ciencia no tiene explicación a cómo se formó la imagen porque tiene que ser aceptable simultáneamente para la física, la química, biología y la medicina. Tienen que estar todas las ciencias de acuerdo, si no, no funciona. Y solo hay una hipótesis de formación de la imagen, que no se puede demostrar, por lo tanto no se puede decir que es científica, sino que es una propuesta, que mientras no se demuestre, pero no se puede demostrar porque no está un cadáver, que es la siguiente. El lienzo parece como si cayera verticalmente por su propio peso a través de un cadáver, un cuerpo, que deja de ofrecer resistencia a la tela, de modo que la tela estaría en contacto sucesivo dentro del cadáver o cayendo, sin que nadie quitara el cadáver. ¿Me explico? Esto está muy bien expresado en la película La Pasión. Aquí voy a poner un clip de 1,5 minutos que ayudará a ver cómo lo veían en La Pasión con datos de la sindonología.
es ciencia. No demuestra la resurrección, porque es una hipótesis no demostrable. Pero la física nuclear tiene mucho que decir de lo que entiende que es hoy la materia, que si se pregunta a un físico nuclear, dirá que no sabe lo que es la materia y que puede tener unas características que no comprendemos. Un cuerpo glorioso tiene unos comportamientos que no podemos entender. Y existe un gran jesuita astrónomo ya fallecido, que se llama el padre Carreira, que hace unas reflexiones apasionantes sobre este tema. La ciencia no puede decir que eso fue lo que pasó, pero lo que sí dice es que la sábana santa no se puede falsificar. Los más convencidos de que es auténtica son los médicos forenses. Ahora bien, que sea la que envolvió el cuerpo de Jesucristo, se tiene que deducir por inferencia lógica de indicios concurrentes. Me parece que me he explicado. Con esto concluyo con la siguiente diapositiva, que es esta, que es con la pregunta que nos hace a todos, a Pedro primero, a los apóstoles y a nosotros. Y una reflexión sobre la sábana santa y nuestro siglo. Solo en el siglo XX, bueno, a finales del siglo XX, hemos podido saber lo que... Ustedes saben un poquito, hay muchísimo más, yo sé muy poquito también. Pero la sábana santa se está convirtiendo un poco en un objeto que nos está desafiando a comportarnos como Santo Tomás o como el resto de los apóstoles. Simplemente hago esta reflexión. Porque podemos saber muchas cosas de la sábana si todo parece indicar que fue la que envolvió a Jesucristo. Más información, si quieren, hay muchísima información sobre el tema, muy seria, en esta página de Internet. Y nada más, creo que tenemos todavía unos minutos para alguna reflexión o pregunta de ustedes. No quiero que aplaudan. Esto no es para aplaudir. No. Y menos delante del Señor. No. Quizás se puede dar un poco de luz. Son las 18:18. Nos quedan 12 minutos. Una pregunta. Yo he oído decir que se han hecho como copias de la Sindone superponiendo otra sábana encima y que se había copiado. Claro, es que no, los pintores tenían encargos para hacer copias y en España hay varias, de tamaño natural. Pero luego, lo que hacían con esas copias, que es una copia que no tiene nada que ver, no he traído ninguna para no alargar, lo que hacían con esas copias es convertirlas en reliquia por impregnación, por contacto. O sea, cogían la sábana santa en Turín y con permiso de la propiedad, plantaban encima, a veces con la tela, con la pintura húmeda, encima de la sábana santa. Y además lo hacían normalmente el día 3 de mayo, que es el día en las Cruces de Mayo, 3 y 4 de mayo. Había una fiesta especial que concedió Julio II en el año 1502, me parece. Había una liturgia especial y una misa de la sábana santa. Pues ese mismo día, que era la fiesta de la sábana santa, era cuando se hacía esa impregnación y se convertía la copia en una reliquia por contacto con la original. He respondido, y hay muchas, hay 150. Porque se utilizaba para venerar la reliquia. Entonces, no me ha quedado claro, usted ha dicho que las monjas de San Benito Sí. enmendaron, digamos, lo que había quemado en la plaza, ¿no? Sí. ¿Que la sábana estuvo en España? No, en España no. ¿Que estuvo en España, me pregunta? No,
No, Chambéry, pero con Y. Es una ciudad de Francia. No, aquí es cierto, no había caído en la cuenta de que tenemos el mismo nombre, pero con I latina. ¿Hay un convento también? No, eran las francesas. Sí. Sí, no ha estado nunca en España. Sí, que quizá han oído hablar de ella. ¿Ve? Pues he traído 2 diapositivas por si acaso había alguna pregunta. Se hizo una datación mediante carbono 14 con permiso del arzobispo de Turín en 3 laboratorios distintos en el año 1980 y tantos, no me acuerdo la fecha, y los 3 laboratorios dieron, en una pequeña muestra que les dieron una conclusión de un periodo de tiempo para la datación del lienzo, o sea, de las fibras vegetales de la tela, entre el año 1260 y 1390, en el siglo XIII, entre el siglo XIII y el XIV. Claro, esto fue un escándalo, en cierta manera fue un escándalo porque hubo muchas cosas de protocolo mal hechas. Y la pregunta es, ¿la prueba del carbono 14 que atribuye esta antigüedad y por lo tanto sería algo que la ciencia dice no puede ser del siglo I, ¿se demostró que era una falsificación medieval con esto? Pues la respuesta es que no. Porque la ciencia, cuando tiene muchos métodos de ensayos de obtener indicios por distintas áreas, procura encontrar si hay unanimidad o concordancia. Y si hay una que flagrantemente dice que no, pero hay 200, 100, 300 que dicen que todo es concordante a que sea del siglo I, tiene 2 posturas. Es decir, ¿por qué 200 salen sí o por qué esa sale no? Y desde hace 40 años casi, la datación de carbono 14 ha avanzado muchísimo. Y hoy, en el ámbito de la ciencia, se considera que ese resultado de la datación del año 1986 mediante carbono 14 hoy no se considera válido, ese resultado. ¿Por qué? Porque la dispersión estadística fue inaceptable. Eso es simplemente que cuando 3 laboratorios distintos buscan una edad que salga por un ensayo especial muy complejo, tiene que haber una cercanía de edad entre las 3 dentro de unos parámetros estadísticos. Y si se extiende en un plazo demasiado extenso, entre 1260 y 1390, entonces se considera que no es fiable el resultado del ensayo. Hasta el punto que, les voy a decir un dato, la fiabilidad de los datos puede ser 100%, ¿no? Bueno, se considera que no es fiable cuando la dispersión alcanza un grado no aceptable del 5%. Y da la casualidad que según las fórmulas matemáticas para establecer ese parámetro, el grado de fiabilidad de ese ensayo fue del 4,6. Y entonces los laboratorios dijeron, como los suspensos, en lugar de 4,6, 5. Y alcanzaron 5 forzando la película, ¿me entienden? Esa fue una de las irregularidades, pero no la peor. La peor es que las muestras no sabían que estaban muy contaminadas por materia orgánica, porque las muestras que se utilizaron eran de esa esquinita. Y esa esquinita era la que utilizaban los obispos históricamente para hacer las ostensiones durante varias horas. Agarraban la tela, en verano o en invierno, y el sudor y el aceite de las manos quedaba bien metido en el lienzo. Y aparte la exposición a intemperie de esta tela, pólenes, incluso hongos, insectos, aportan carbono y alteran el resultado del carbono del lino original, para no entrar en detalles. Y esa suciedad de materia orgánica aportada
distorsiona, porque si la materia que aportas es del siglo XVIII, pues ya se acercará más al siglo XVIII que al siglo I, especialmente si es la zona más contaminada. Y además, el incendio que hubo en 1532 del que les he citado, la sábana estaba en una urna de madera, sometida a más de 400 grados. La plata se fundió a 900. Pero había calor, humo, CO2, mucho CO2, ¿no? Y ese CO2, o sea, ese C, se incorpora al carbono de la tela. Por lo tanto, los científicos dicen que el método, primero, no es infalible, solo es válido cuando te encuentras una momia en una tumba egipcia que lleva 3000 años sellada, sin que haya habido ni moscas ni nadie que los haya tocado. Por lo tanto, se dice, no es infalible y no es válido hoy. Y la coherencia del método científico exige tener en cuenta lo aportado por otras ciencias. Por eso hoy ni siquiera se menciona, pero es lo que más se conoce, porque los enemigos de la sábana santa, y hay que decirlo así, tienen enemigos. Porque la sábana está hablando, apunta toda a la inteligencia, está hablando a que fue la mortaja de Jesús. Es que no hay otra posibilidad. No se conoce ningún otro reo del siglo I que fuera sometido a una crucifixión, flagelación y coronación. No existe. Y hay varios historiadores judíos y romanos de la época que lo hubieran dicho. Y se me ha ido el hilo. Hay enemigos y la existencia de la sábana santa es incómoda, porque está diciendo, Jesús existió. El relato de la pasión coincide asombrosamente bien y añade tantos detalles que se le puede denominar el quinto evangelio a la sábana santa, porque es el evangelio de la pasión, en cuanto a que describe el horror de la tortura, que fue la intención de Jesús, someterse a esa tortura voluntariamente, aunque los romanos y los judíos no supieran que se estaba dejando matar. Pues la sábana es un objeto que incomoda porque está diciendo, Jesús existió. Los evangelios son muy fieles a la verdad. Y lo que dijo Jesús se entiende que hay que cumplir. Por lo tanto, se rechaza la sábana diciendo que es falsa, porque Jesús no existió. Se lo ha inventado la Iglesia. No. El Jesús de la fe es el mismo Jesús de la historia. Eso lo afirma la Iglesia desde siempre. Eso lo digo como diplomado en ciencias religiosas. Que es el origen de los debates de la modernidad. El Jesús de la historia no coincide con el Jesús de la fe. Y es más, la sábana santa es muy importante también para los musulmanes. En el Corán se dice que Jesús no murió en la cruz. Pero la sábana santa, si envolvió el cuerpo de Jesús, los médicos dicen, ese hombre murió. Ya pueden decir lo que quieran. Ese hombre murió. Luego el Corán no es palabra de Dios, porque eso no es exacto. ¿Me entienden lo importante que tiene este tema? Pero todas las cuaresmas sale alguien diciendo, la falsificación medieval que ha creado la Iglesia, que además la vendió, que ha hecho beneficio. No, seamos serios. Seamos serios. Es el objeto más estudiado de la historia y hay que leer y aprender de esa reliquia con el corazón y la mente abierta a que la realidad te sorprenda. He contestado, me he enrollado un poco. He hecho unas reflexiones que van más allá de esta charla, pero es que la sábana santa es un objeto muy especial para la historia también de la teología y del arte. Porque fue conservada en tiempos de Edesa, lo último comentario. Falta un minuto, que me dijo el padre Jesús Enrique, que a las 6:30. Ese objeto fue conservado deliberadamente en la zona de Siria en plenos siglos 6, 7, 8, 9, en pleno debate iconoclasta. Y fue determinante también para afirmar la fe
en la doble naturaleza divina y humana de Jesús, para la historia del arte y de la teología. No digo más. Ya. Perdón por la extensión, pero es que... Ha dicho eso. Gracias, muchas gracias por su amabilidad. Espero que haya sido de utilidad, sobre todo para antes de la Semana Santa. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por el tiempo, por venir hasta aquí, por toda esta sabiduría y al mismo tiempo devoción al Señor, ¿no?, que nos has mostrado. Creo que, como decía al inicio, es una introducción perfecta para la Semana Santa, donde podemos descubrir, pues a través de este hombre de la sábana, pues realmente lo que el Señor sufrió por nosotros y hasta qué punto el Señor nos ha amado con un realismo que toca la carne. Es decir, no es que Dios deseó pasarlo mal por nosotros o dijo, bueno, pues ahora os perdono, sino su propia carne sufrió por mis pecados. Su propia carne sufrió para que yo pudiera ir al cielo. Su propia carne sufrió para que yo pudiera recibirle en la confesión. Su propia carne sufrió, y en esa sangre, para que mis pecados fueran perdonados. O sea, esta es la maravilla de esta reflexión de la Sábana Santa que, como comentaba, es decir, es un regalo que el Señor ha dejado para nosotros, para el siglo XX y XXI. En este racionalismo en el que vivimos, en la importancia de la ciencia, el Señor nos ha querido dejar precisamente este regalo para tener un dato más de que es más que razonable pensar que Dios ha hecho hombre y ha muerto por nosotros, atravesando esa sábana que nos habla precisamente de la resurrección, lo que nosotros participaremos. Digo, Ángel, pues muchísimas gracias, que Dios te lo pague. Y bueno, yo he hablado con él que a lo mejor alguna otra conferencia sobre el Santo Sudario, sobre alguna otra cosa, pues a lo mejor podemos tener, porque el Santo Sudario está en España, igual que el Santo Grial, bueno, no sé si se puede decir el Santo Grial o es el cáliz del Señor, pues muy probablemente, él diría más que probablemente, está en Valencia. Entonces, pues bueno, son cosas que creo que puede ser interesante en otros momentos, pues que sigamos reflexionando sobre ello. Muchas gracias. No aplaudimos porque estoy de acuerdo con lo que tú dices. Delante del Señor a mí tampoco me gusta mucho, pero ciertamente pues que Dios te lo pague y que sigas haciendo mucho bien con esta conferencia. Bueno, ahora como siempre, pues a las 7 tendremos la Santa Misa y yo en cuanto pueda me siento a confesar. Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia.